Bienvenidos una vez más a Basket365, soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con la segunda parte de mi mock draft muy prematuro de este draft de 2023. En el primer vídeo que podéis ver en el canal hablaremos de los jugadores del 10 al 6 a día de hoy en mi ranking personal y ahora vamos a hablar de los jugadores que van desde el 5 hasta el 1. Y antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa el NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, vamos a empezar. Empezaremos entonces por el jugador número 5 a día de hoy de cara a este draft de 2023 y este es un jugador con un potencial atlético espectacular que juega a un nivel de competición más bajo del habitual, lo cual obviamente es perjudicial para el análisis, ¿no? A la hora de tener claro cómo está rindiendo o no, pero ese jugador es Ausar Thompson, uno de los dos gemelos Thompson, su hermano estará por encima de él aún, un jugador de Overtime Elite que precisamente como es un programa nuevo y difícil al final de valorar, resulta muy sencillo para él. En Overtime Elite hay chavales que tienen 16 años de edad compitiendo contra un tío de 19 años extremadamente atlético y eso nos ayuda a conocer el nivel de competición, pero sea como sea, Ausar Thompson es evidentemente muy bueno. Estamos hablando de un jugador de ala con un tamaño ideal, mide 2.01. En teoría, habrá que ver luego medidas oficiales, pero en teoría tiene una envergadura de 2.06, o sea que tampoco es nada espectacular. Y al igual que su hermano es un poco delgado, dado que son jugadores de 19 años de edad, cerca de cumplir 20, son mayores que algunos de los prospectos de los que estamos hablando y solo pesan 94 kilos de peso. Pero sea como sea, es uno de los mejores atletas de este draft, posiblemente el tercero o cuarto por detrás de Scoot Henderson y de su hermano. Y es que Ausar Thompson tiene un potencial defensivo espectacular, tiene talento de creación individual, no tantísimo, pero es capaz de hacer algo por su propia cuenta con el balón en las manos, es bueno repartiendo juego, tiene más potencial de tiro que su hermano, aunque ninguno de los dos está tirando demasiado bien, y eso, en Overtime Elite están abusando, pero a día de hoy promedia 26 minutos de juego, 17 puntos, casi 8 rebotes por partido, 5,2 asistencias y 2,9 pérdidas por partido, está robando 2,8 balones y está anotando el 52% de sus tiros de campo, el 33% de sus triples y el 64% de sus tiros libres. Ausar Thompson de momento está tirando de 3 mejor de lo esperado, está mejorando con respecto al año pasado, lo cual es esperanzador, pero aún así ese 33% no es ni muy bueno ni parece muy sostenible, les falta toque, es evidente, pero cerca del aro es muy hábil a la hora de finalizar, es muy atlético, es capaz de utilizar ambas manos, tiene instinto como pasador, es un muy buen reboteador y debería ser un muy buen defensor. Habrá que ver cómo se desarrolla como tirador y qué rol tiene en la NBA, eso va a influir mucho. De entrada parece un prospecto de 3&D con muchísima defensa y capacidad de pase y que habrá que ver hasta dónde llega como triplista, pero puede que en el contexto adecuado y si se desarrolla de manera muy positiva pueda jugar incluso como base alto, capaz de repartir juego, de crear sus propias canastas y con suerte, de tirar de media distancia y desde 3. Y a día de hoy mi comparación para Ausar Thompson es Andrew Wiggins. Los dos son muy buenos atletas con un tamaño ideal para jugar de 3 en la NBA, con algo de versatilidad posicional también y en teoría con mucho potencial defensivo. Wiggins no lo demostró hasta que llegó a Golden State, habrá que ver con Ausar Thompson. Y dos jugadores que no eran buenos tiradores en un principio. Wiggins ha mejorado muchísimo como tirador y habrá que ver si Ausar Thompson es capaz de conseguir algo así, pero de entrada parece un jugador de al ideal con muchísimo potencial, pero no un jugador principal en un equipo. Por eso está un poco por debajo de su hermano. Llegamos ahora al jugador número 4 del mock draft de 2023 a estas alturas del año. Y ese jugador es alguien que, similar a lo que pasaba con Cam Whitmore en el pick número 6, no ha jugado muy bien de momento. También viene una lesión y es una excusa un poco a la hora de momento mantenerlo aquí arriba, pero tiene mucho talento y mucho potencial ofensivo. Estamos hablando de probablemente el mejor escolta anotador de este draft, un compañero de equipo de Anthony Black, dado que también juega en la Universidad de Arkansas, y ese es Nick Smith. Estamos hablando de un jugador de 1,96 m con una buena envergadura de 2,06, muy delgado de momento, pesa 83 kilos, pero un muy buen atleta, no élite absoluta, pero sí alguien que puede sorprender de vez en cuando y hacer un mate espectacular, móvil, creativo con el balón en las manos, y uno de esos anotadores naturales. Le gusta mucho el tiro de media distancia, tal vez demasiado de momento, tiene capacidad de tirar de 3, tiene rango, tiene que mejorar su finalización interior, creo que el hecho de pesar poco le perjudica, pero con el tiempo yo creo que se va a desarrollar físicamente, todavía es joven y parece que tiene la constitución adecuada como para poco a poco ir rellenándose de músculo, ¿no? Y como decía, Nick Smith viene de una lesión, ha jugado pocos partidos y no ha estado bien en este comienzo de temporada con Arkansas, ¿no?
dado que promedia 24 minutos de juego, solo 13 puntos por partido, ni 2 rebotes y ni 2 asistencias, pierde 1,2 balones también, pero bueno, por lo menos asiste más de lo que pierde balones, se está tirando 4 triples y solo ha anotado el 30% de ellos, está anotando el 44% de sus tiros de 2, lo cual no es una locura, pero como mínimo es un indicio positivo, y anota el 84% de sus tiros libres. Nick Smith tiene claramente toque, sus tiros no están entrando de momento, pero es algo que por lo menos hasta dentro de unos cuantos partidos no me preocupará, y si eleva su producción y es capaz de empezar a anotar como todos sabemos que puede llegar a hacerlo, debería mantenerse en este rango alto del draft. Obviamente si se mantiene así durante todo el año va a caer, porque un anotador de élite, que es lo que se espera de él, anotando con este nivel de eficiencia, no va a durar. A día de hoy yo a Nick Smith lo comparo con... En mi TikTok hablaba de Bradley Beal, lo he estado pensando un poco mejor y al final voy a ir con Jamal Murray. Son jugadores similares al final, los dos son muy buenos atletas, pero no escoltas atléticos de élite, no son jugadores estilo Anthony Edwards o Jalen Green, pero jugadores competentes a nivel atlético, muy hábiles con el balón en las manos, capaces de tirar de 3, pero a los que también le gusta la media distancia y finalizar en el interior. Nick Smith, la parte final esa de finalizar en el interior la tiene que trabajar, pero creo que es eso, que Nick Smith hay un anotador de 20-25 puntos por partido, capaz de anotar en los 3 niveles y con suerte, con más capacidad defensiva de la que ha demostrado Jamal Murray, pero son jugadores cortados por un patrón similar. Llega ahora el turno del jugador número 3 de este mock draft y es el hermano gemelo de Ausar Thompson, Amen Thompson. Y son jugadores, obviamente similares, son gemelos, miden lo mismo, pero hay bastantes diferencias al final. Para empezar, Amen Thompson es un atleta espectacular. Su hermano Ausar es un jugador muy potente a nivel físico. Amen Thompson es espectacular, es probablemente el mejor atleta de este draft y probablemente sea uno de los 5-10 mejores atletas una vez llegue a la NBA. Y eso, combinado con que mide 2'01", obviamente es muy interesante. Tiene mucho potencial defensivo, de momento creo que es un peor defensor que su hermano y también es un peor tirador, por eso su hermano parece más un jugador complementario y Amen tal vez un playmaker principal porque es más hábil creando por sí mismo, es un mejor pasador y un jugador que también, eso, es muy potente finalizando cerca del aro y tiene todas las herramientas para ser un anotador de élite. El tiro va a marcar totalmente la diferencia, pero a día de hoy Amen Thompson promedia 24,7 minutos de juego en Overtime Elite, algo menos de 17 puntos, 5,6 rebotes, que es mucho menos que su hermano como reboteador, pero también porque él juega como base y su hermano más como jugador de ala. Reparte 5,9 asistencias con 3,2 pérdidas por partido, consigue 2 robos, anota el 56% de sus tiros de campo, solo el 21% de sus tiros de 3 y el 82% de sus tiros libres. Habrá que ver cómo se desarrolla como tirador porque eso puede determinar mucho su futuro en la NBA, dado que si se convierte en un buen tirador, creo que es claramente una estrella, porque la capacidad de pase, la capacidad de creación, la finalización interior, los atributos físicos, la defensa, todo está ahí para convertir a Ben Thompson en un jugador de élite absoluta en la NBA. A día de hoy me parece un jugador similar a Ben Simmons, mide unos 10 centímetros menos, es aún más atlético que Ben y desde luego tiene una actitud bastante más agresiva, ¿no? Lo cual es positivo porque uno de los mayores problemas de Ben Simmons es su mentalidad, ¿no? Y es eso, similar a Ben Simmons, creo que puede llegar a ser una estrella aún sin el tiro, y de entrada como mínimo ha demostrado más voluntad y puede que eso llegue con el tiempo. Llegamos ahora al jugador número 2 de este mock draft a día de hoy y este jugador lleva aquí muchísimo tiempo, al igual que el número 1, y se trata de Scoot Henderson de G-League Ignite, alguien que lleva ya 2 años jugando contra un nivel de competición muy alto, el más alto de todos los jugadores de esta lista, dado que está jugando al final contra jugadores de la NBA, jugadores de G-League compitiendo por entrar en la NBA, jugadores mucho mayores que él en muchos casos, porque al final son todo chavales que han estado 4 o 5 años en la universidad antes de llegar a G-League y están trabajando por hacerse un hueco en la liga, ¿no? Y en medio de todo esto, Scoot Henderson ya con 17 años el año pasado fue productivo y este año ha dado el salto. Desgraciadamente se ha perdido muchos partidos porque tuvo una contusión y creo que se hizo daño en la nariz y lleva casi un mes sin jugar, pero en los pocos partidos que ha jugado estaba siendo muy espectacular. Estamos hablando de un chaval cuyo mayor problema es que mide 1,88 m, si midiera 5 centímetros más sería ideal, pero es un atleta increíble, tiene una envergadura de 2,06 que es muy útil para acompañar esa altura y físicamente está ya preparado para la NBA y no solo es un anotador espectacular con mucha capacidad atlética, es un muy buen pasador, que es algo que pasa un poco desapercibido. En lo que ha jugado con G-League Ignite ha promediado 28,5 minutos de juego, más de 21 puntos, 4,5 rebotes y 5,8 asistencias por partido con solo 2,8 pérdidas, 2,8 triples intentados y un 47% desde 3.
Esto es espectacular, no confiaré mucho en ello, no creo que sea de momento un tirador de 3 bueno, pero bueno, que está metiendo sus tiros es positivo, y está anotando el 49% de sus tiros de campo con un 71% de acierto en sus tiros libres. Scoot Henderson creo que va a ser un jugador muy dinámico en transición, va a ser capaz de romper a la mayoría de sus defensores en el 1 contra 1, es un pasador mejor de lo que muchos creen, está mejorando como tirador y ha habido un desarrollo considerable desde que llegó a G-League Ignite hace solo un año, su tiro de media distancia también está mejorando, no está siendo un defensor muy bueno, con los atributos físicos que tiene debería ser mucho mejor, pero la verdad es que a día de hoy tiene pinta de estrella y no compite por ser uno del draft porque Victor Wembanyama está a otro nivel mientras se mantenga sano, y es verdad que Amen Thompson por debajo podría incluso adelantarlo, pero a día de hoy Scoot Henderson parece claramente afirmado en el 2, y a la hora de compararlo con un jugador me recuerda mucho a Russell Westbrook, y creo que mucha gente va a considerar esto negativo, pero Westbrook es alguien que ha sido All-Star muchísimas veces, All-NBA, MVP, un jugador que sí, ha sido muy polémico y en los últimos años ha envejecido mal porque ha perdido algo de capacidad atlética, pero a nivel atlético Westbrook era imparable y en su momento, aun si su tiro de 3 no entraba, era capaz de ser productivo. Scoot Henderson ya ha demostrado más como tirador, lo cual es esperanzador, pero creo que tiene esa capacidad de romper defensas, encontrar al jugador solo en la esquina, finalizar en transición, finalizar cerca del aro, y si de verdad se parece a Russell Westbrook, y por encima tiene un poco más de tiro, es un jugador realmente bueno. Habrá que ver cómo evoluciona con el tiempo, pero ya lleva 2 años en G-League y 2 años siendo muy dominante. Y ya para acabar este vídeo, jugador número 1 de este mock draft, a día de hoy y la noche de draft también, Victor Wembanyama, un jugador que está a otro nivel, que mucha gente está odiando por el hype y porque no paran de poner clips sobre él, es verdad, pero la realidad es que Wembanyama es un prospecto único. De hecho, no voy a tener una comparación para él porque nadie se compara a él a día de hoy. Estamos hablando de un jugador que en teoría mide 2.18, probablemente mida más, hay quien dice que mide 2.24, 2.27, no lo sé, a ver si en algún momento se mide en el draft combine, aunque probablemente ni siquiera le haga falta, pero sea como sea, como mínimo mide 2.18, se dice que tiene una envergadura de 2.44, que es una auténtica locura, sería el jugador con más envergadura de la NBA, y aún por encima, con esos atributos físicos, es móvil, coordinado, pone el balón en el suelo, y la suma de todo esto hace que sea un jugador con un talento único. Estamos hablando de un chaval que, si se mantiene sano, podría aspira a ser el jugador defensivo del año, y a nivel ofensivo los flashes son espectaculares, pero también tiene momentos malos, eso desde luego. Pero si sigue mejorando su tiro y eleva su nivel de anotación interior, que a día de hoy está siendo muy eficiente, pero puede serlo todavía más con ese tamaño, estamos hablando de un jugador defensivo del año capaz de promediar posiblemente 25 puntos por partido en la NBA, y eso es un candidato a MVP. Tiene que mantenerse sano, eso es algo que preocupa siempre con jugadores de este tamaño. De momento no ha habido ninguna lesión grave, aunque ha habido algún susto ya, pero Wembanyama, a día de hoy, con 18 años de edad, jugando en segunda división francesa, promedia 32 minutos de juego, casi 23 puntos por partido y 9 rebotes, 2,3 asistencias, 3 tapones por partido, 5,1 triples intentados con un 31% desde 3. Viendo los highlights parecería que las mete todas, no es así, pero sigue siendo algo muy interesante para un jugador de su edad y su tamaño. Anota el 59% de sus tiros de 2 y el 77% de sus tiros libres. Wembanyama tiene toque, tiene un talento enorme, tiene un potencial defensivo espectacular, y la suma de todo eso hace que a día de hoy sea claramente el mejor prospecto del draft de 2023. Y nada, con esto hemos finalizado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.